misterio más grande de la historia no se encuentra en tumbas olvidadas ni en templos ocultos, sino en las páginas de un libro que millones leen sin ver lo que realmente esconde. Hay secretos en los evangelios que retumban como un eco prohibido, esperando a quien tenga el valor de escuchar. Jesús, maestro ascendido o híbrido extraterrestre. Pero no la versión infantil que conoce todo el mundo. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas. ¿Fue Jesús simplemente un hombre lleno de fe, o era el portador de un conocimiento que superaba a su tiempo? Sus milagros parecen más a demostraciones de un poder que la humanidad aún no comprende. Cuando caminó sobre el agua, ¿acaso manipulaba fuerzas invisibles, campos que desafiaban la gravedad? Cuando calmó tormentas con su voz, ¿fue autoridad espiritual o un dominio sobre energías que podían alterar la naturaleza misma? Pero hay un episodio aún más inquietante. Después de la resurrección, los discípulos lo vieron aparecer de pronto en una habitación cerrada, con las puertas bien atrancadas. Juan 8:19 lo describe con claridad. Al atardecer de aquel día, estando cerradas las puertas del lugar donde estaban los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús, y puesto en medio de ellos, les dijo: «Paz a vosotros». ¿Cómo entró? ¿Fue un acto divino, o algo semejante a lo que hoy llamaríamos teletransportación? La posibilidad estremece, porque insinúa que Jesús dominaba un conocimiento de manipulación del espacio-tiempo. Lo que más perturba no es el hecho en sí, sino el silencio que lo rodea. La Biblia narra el suceso, pero nunca explica el cómo. Los evangelistas parecieron aceptar lo imposible sin más, como si supieran que explicarlo pondría en riesgo algo mayor. ¿Qué clase de maestro surge y desaparece a voluntad, dejando tras de sí apenas un saludo y una paz que hiela la sangre? Los símbolos son ineludibles. Enoc habló de los vigilantes que descendieron con poderes que no debían pertenecer a la humanidad. Daniel describió a un hijo del hombre viniendo con gloria y rodeado de luces. Isaías habló de alguien que sería maravilla de consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. ¿Eran profecías espirituales o advertencias sobre un ser que vendría de lo alto con un poder inigualable? Piensa en el detalle. Jesús desaparece de un sepulcro vigilado, reaparece en distintos lugares, se materializa en medio de discípulos aterrados y luego asciende entre nubes luminosas. ¿No parecen estos relatos una secuencia de fenómenos que en nuestra era llamaríamos traslados energéticos, portales o tecnologías imposibles de reproducir? Y si así fuese, ¿de dónde vino tal saber? En las noches de Galilea, cuando el viento azotaba las colinas, sus seguidores lo contemplaban en silencio. No era solo un maestro, no era solo un rabino. Había en su presencia una energía que provocaba escalofríos, como si su piel brillara bajo la luna, como si algo lo envolviera constantemente. La gente lo seguía con devoción, pero también con un temor oculto. Sabían que estaban ante alguien que no encajaba en las categorías humanas. La pregunta surge inevitable. ¿Fue Jesús un maestro ascendido, alguien que alcanzó un estado superior de conciencia, o fue el resultado de un linaje que no pertenecía a este mundo? ¿Podría su sangre haber llevado un secreto cósmico, un rastro de las estrellas, una chispa que lo hacía distinto desde su nacimiento? Y sin embargo, la Iglesia calla. Los años perdidos de su infancia, las lagunas en los relatos, los evangelios apócrifos silenciados, todo apunta a una verdad escondida. Una verdad que, de salir a la luz, estremecería los cimientos de la fe, la ciencia y la historia. El eco de esas preguntas se vuelve más fuerte cuando recordamos sus palabras: «Veréis cosas mayores que estas». Una promesa, o tal vez una advertencia.
porque lo que sus discípulos vieron después cambiaría para siempre su visión del mundo, y dejaría huellas que todavía hoy resuenan en la oscuridad. Y es allí, en ese instante en que las puertas se cerraron y él apareció de pronto entre ellos, donde comienza la revelación más perturbadora, aquella que une lo divino con lo desconocido. La imagen se mantiene viva, puertas cerradas, discípulos escondidos por miedo, y de repente, una figura que atraviesa las barreras como si no existieran. Ese momento, relatado con simplicidad en el Evangelio de Juan, es quizás la clave de un misterio mayor. Porque no se trata solo de resurrección, sino de movimiento a través de dimensiones que los humanos aún no comprenden. ¿Qué significa que un cuerpo físico pueda aparecer y desaparecer? Que pueda presentarse en diferentes lugares casi al mismo tiempo. Los antiguos no tenían palabras para describir lo que presenciaban. Nosotros, en cambio, hablaríamos de teletransportación, de saltos cuánticos, de manipulación del espacio y la materia. Pero entonces surge la pregunta, ¿cómo lo hacía? ¿Era un don divino o una tecnología incomprensible heredada de un conocimiento prohibido? Algunos manuscritos no aceptados en el canon hablan de enseñanzas secretas, reservadas solo para unos pocos. Fragmentos donde se insinúa que Jesús dominaba un lenguaje oculto, un verbo capaz de alterar la realidad. ¿Sería ese el mismo poder con el que creó pan de la nada, multiplicó peces, calmó vientos y sanó enfermos? Un código vibracional que transformaba lo invisible en visible, lo imposible en real? Y aquí me detengo para hablarte directamente a ti. Si has llegado hasta este punto, sabes que no estamos ante un relato común. Este canal es un espacio de misterio, de terror, de intriga. Aquí hablamos de lo que nadie se atreve a revelar. Por eso te invito a darle like a este vídeo y suscribirte ahora mismo. Quédate hasta el final, porque vamos a mostrarte una profecía velada, una que conecta los milagros de Jesús con signos que aún permanecen ocultos en la historia. Juntos exploramos lo que otros callan, y lo que podría cambiar tu forma de ver el mundo para siempre. Sigamos. Las luces en el cielo acompañaban a menudo sus apariciones. Testigos antiguos hablaban de resplandores, de ángeles que descendían en carros de fuego, de nubes brillantes que lo rodeaban. ¿Eran símbolos poéticos o descripciones torpes de algo que no podían comprender? Podría ser que lo que hoy llamaríamos naves celestiales fueran parte de esos relatos, cuidadosamente ocultos bajo el velo de la metáfora. La multiplicación de los panes, por ejemplo, guarda un misterio profundo. ¿Acaso no parece a una forma de replicación de materia, como si una tecnología invisible copiara y duplicara lo existente? Y después, caminar sobre las aguas, ¿fue fe o un dominio sobre campos que alteraban la densidad del mar? Si lo miramos desde una perspectiva no convencional, cada milagro es un acto de control sobre leyes que aún la ciencia no domina. Pero lo que más desconcierta es la conexión con las profecías. Enoc habló de seres que descendieron y enseñaron a los hombres secretos prohibidos. Isaías anunció a alguien que sería luz para las naciones. Daniel describió al Hijo del Hombre viniendo entre nubes, rodeado de gloria. Todas estas imágenes confluyen en un mismo punto, un ser que no era completamente de este mundo. Y mientras Roma lo veía como un peligro político, los sacerdotes lo consideraban una amenaza espiritual. Porque si era cierto que su poder provenía de un conocimiento superior, entonces la autoridad de los hombres quedaba reducida a cenizas. No podían controlarlo, no podían detenerlo. Solo podían condenarlo. La crucifixión parecía el final, pero fue apenas el comienzo. Porque después de la tumba vacía,
Los testimonios se multiplicaron. Apariciones en caminos, palabras en la penumbra, puertas que se abrían sin tocarse, cuerpos que lo veían y lo tocaban, y otros que solo lo escuchaban como un eco. La frontera entre lo físico y lo espiritual quedó rota. Y justo en ese límite, entre la carne y el misterio, surge la revelación que pocos han entendido. Un antiguo enigma que conecta profecías ocultas con el milagro de la resurrección. Ese enigma está en las palabras finales que dejó: volveré, y todo ojo me verá. ¿Cómo puede alguien ser visto por todos los pueblos al mismo tiempo? En la antigüedad, eso era incomprensible. Hoy, sin embargo, la frase adquiere otro matiz. Y si no hablaba solo de un regreso espiritual, sino de un acontecimiento físico, visible, cósmico? ¿Y si esa promesa escondía la clave de un conocimiento que todavía no entendemos? La resurrección y sus apariciones posteriores revelan un patrón inquietante. El cuerpo desaparece de la tumba, aparece en un lugar cerrado, se materializa en diferentes sitios sin previo aviso. Los discípulos lo tocan, pero a veces solo lo ven y lo escuchan sin poder acercarse. ¿Era un cuerpo físico, espiritual, o una forma híbrida que desafiaba las leyes conocidas? ¿No es acaso similar a lo que describiríamos hoy como un estado interdimensional? Los apóstoles lo describieron resplandeciente, su rostro brillando como el sol, sus vestiduras blancas como la luz. Esa imagen aparece también en los profetas. Daniel vio a uno semejante a un hombre, pero cuyo cuerpo ardía como fuego y cuyos ojos eran como antorchas. ¿Estaban todos describiendo lo mismo? ¿Un ser que portaba una energía que no pertenecía a este mundo? Lo más desconcertante es que, antes de partir, ascendió en una nube luminosa. ¿Era un símbolo religioso, o fue literalmente llevado por un artefacto que los antiguos no podían comprender? Esa ascensión se convirtió en el sello final, el cierre de un relato que todavía hoy no tiene explicación. Y aquí estamos, 2000 años después, preguntándonos lo mismo. ¿Jesús fue un maestro ascendido que alcanzó un estado divino, o un híbrido extraterrestre enviado para entregar un conocimiento prohibido? Las respuestas parecen ocultarse en los silencios de la Escritura, en las páginas arrancadas de los Evangelios, en los rollos perdidos que nunca vieron la luz. Lo cierto es que el misterio permanece, porque sus palabras siguen resonando, como si el tiempo no hubiese pasado. Veréis cosas mayores que estas. Una promesa, o tal vez un aviso de lo que aún está por venir. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas? ¿Estamos ante un misterio divino o ante una verdad cósmica que se nos ocultó? Déjalo en los comentarios, comparte tu testimonio, tu teoría, tu duda. Y no olvides darle like a este vídeo y suscribirte, porque aquí exploramos lo que nadie se atreve a contar. Los secretos de la Biblia, el terror de lo oculto, la intriga de lo prohibido. Recuerda siempre esto, una frase que debe quedar grabada en tu corazón. La verdad del cielo arde, y solo el que busca en la oscuridad podrá verla brillar.